El momento en que entré al salón, supe que don Emilio no iba a dejar pasar la oportunidad. El tipo de hombre que cree que su apellido y su fortuna le dan derecho a humillar a cualquiera. Levantó su copa, me miró de arriba abajo con esa sonrisa que parecía decir, tú no perteneces aquí. Y lo peor, lo dijo lo suficientemente alto para que todos los invitados escucharan. La risa que siguió fue cortante, educada, pero cargada de desprecio. Nadie se atrevió a mirarme. Solo mi hermana, mi pequeña Isabela, congelada en su lugar, con la mirada fija en mí desde la mesa principal. Pude ver cómo sus ojos buscaban una disculpa, un gesto que no necesitaba. No esa noche, porque había esperado 10 años para este momento. Don Emilio no sabía quién era yo realmente. Tenía 20 años cuando el incendio arrasó nuestra casa. Mis padres se fueron en llamas y mi hermana apenas tenía 7 años, abrazándose a mí mientras el cielo ardía detrás de nosotros. La levanté de las cenizas. Renuncié a la universidad, trabajé en 3 empleos distintos, le aseguré la comida antes que a mí mismo, la llevé y recogí de la escuela, cuidé sus noches de fiebre, sus tareas, sus sueños. La llamaban hermano, pero yo fui más padre que cualquier otro que pudiera haber tenido. Cuando logró entrar a la universidad para estudiar Derecho, lloré en el baño para que no me viera. Vendí mi auto para pagar su matrícula, salté comidas para poder cubrir el alquiler. Cada sacrificio que hice fue silencioso, invisible para ella y para todos los demás. Mi mundo giraba solo alrededor de ella. Pero cuando conoció a Esteban, su prometido, fui yo quien investigó su historial. Un chico tranquilo, respetuoso. Suficiente. Pero entonces apareció don Emilio. Don Emilio, un magnate de Guadalajara, dueño de empresas y con un ego tan grande como su fortuna, estrechó mi mano en la fiesta de compromiso como si yo fuera un caso de caridad. Su sonrisa condescendiente me quemó más que cualquier insulto directo. Le dije que tenía mi propio negocio de logística, y se rió, moviéndose como si yo fuera un mueble más en la sala. Observé, escuché, esperé. Al principio fueron pequeños desaires. La organizadora me dijo que mi nombre no estaba en la lista VIP. Me movieron al rincón más lejano del salón. Mi presencia ni siquiera aparecía en el programa. Todo estaba planeado para humillarme, para recordarme que según él, yo no merecía estar allí. Pero yo sabía algo que él nunca sospechó. Durante 6 meses estudié cada detalle de su vida, sus empresas, sus cuentas opacas, sus negocios en Singapur, incluso los nombres falsos que figuraban en sus juntas directivas. No fue difícil. Hombres como él siempre subestiman a hombres como yo. No sabía que yo había construido desde cero una red de logística que hoy sostiene a medio Guadalajara, que leo contratos como otros leen novelas, que mi mente no olvida números ni detalles y que cuento con amigos expertos en ciberforense. Mientras él planeaba cómo intimidarme, yo planeaba mi respuesta. Cada acción suya, cada insulto, cada gesto de superioridad alimentaba mi determinación. No buscaba venganza por orgullo, buscaba justicia. Justicia por cada puerta cerrada que me impuso, por cada mirada que me quitó, por cada momento en que mi hermana sintió que faltaba algo, y yo estaba allí para sostenerla sin que ella lo supiera. Y así llegamos a este día, la boda de mi hermana. El salón lleno de familiares, amigos y toda la alta sociedad de Guadalajara. Don Emilio alzando su copa, listo para humillarme una vez más. Yo respiré hondo, ajusté mi chaqueta y me preparé para el momento en que dejaría que el silencio hablara por mí antes de que yo hiciera mi movimiento. Porque la venganza, cuando se hace con paciencia, no necesita gritos ni escándalos. Espera, calcula y golpea con precisión quirúrgica. Mientras caminaba hacia el centro del salón, cada paso resonaba en mi corazón como un tambor de guerra silencioso. Mi hermana me miraba, y en sus ojos pude ver tanto miedo como orgullo, sin saber que yo había soportado cada humillación por ella. Hoy, finalmente, todos verían quién soy realmente. Y don Emilio descubriría, demasiado tarde, que los años de sacrificio y trabajo silencioso tienen un precio que ni su dinero ni su arrogancia pueden pagar. Después de la mirada de mi hermana, respiré profundamente y tomé asiento en el rincón más alejado del salón, donde don Emilio creía que mi presencia era insignificante. Mientras los meseros servían los primeros platos y las risas seguían llenando el aire, me dediqué a observarlo. Cada gesto suyo, cada conversación con los invitados, cada sonrisa calculada hacia los miembros de su familia, todo se convirtió en piezas de un rompecabezas que yo estaba decidido a resolver. No se trataba solo de humillación personal.
Cada desprecio, cada gesto condescendiente de don Emilio representaba una cadena de injusticias que había soportado durante años. Las miradas que me hacían sentir fuera de lugar, las oportunidades negadas, la constante necesidad de probar que valía más que un simple trabajador, más que un invitado de segunda clase en la vida de mi hermana. Todo eso, cada pequeño desprecio, lo almacené en silencio, convirtiéndolo en estrategia. Recordé cómo durante 6 meses previos a esta boda había seguido cada movimiento de don Emilio. Aprendí sobre sus negocios de transporte. Lane Global Logistics, un imperio que parecía impenetrable para cualquiera que no llevara su apellido. Pero yo conocía los huecos, los contratos inflados, las cuentas en paraísos fiscales, los nombres ficticios en su junta directiva y los pagos que nunca llegaban a sus destinatarios. Hombres como él creen que el mundo gira a su favor. Yo sabía que el mundo no siempre hace girar a quien menos lo espera. Mientras tomaba notas mentalmente sobre quién en la sala estaba aliado con él, quién era susceptible a influencia, me sentí sorprendentemente tranquilo. La paciencia se convirtió en mi aliada. No era un acto impulsivo, sino un cálculo frío, un movimiento en falso, y todo podía arruinarse. Observé cómo don Emilio trataba de controlar cada conversación, cómo intentaba eclipsar a mi hermana y a su futuro esposo con su presencia dominante. Lo vi dirigir indirectas a los invitados sobre el origen humilde de nuestra familia, cómo insinuaba que algunos allí estaban fuera de lugar. Y allí estaba yo, el hombre que había levantado a mi hermana de las cenizas, ignorado por todos menos por ella. Durante meses había construido un mapa de su vida. Sabía de su amante en Monterrey, sus sociedades falsas en Miami, las compañías ficticias que utilizaba para lavar dinero y manipular balances. Incluso había hecho contacto con amigos expertos en auditoría forense y ciberseguridad para tener pruebas concretas. Todo listo para el día en que mi paciencia se transformaría en acción. Y ese día había llegado. Pero primero debía esperar el momento perfecto. Cada invitado tenía que presenciar la escena correcta. No se trataba de venganza personal, sino de justicia visible. Mientras don Emilio levantaba su copa por un brindis trivial, noté que incluso su propio hijo, Esteban, parecía incómodo con la manera en que su padre me trataba. Esa pequeña grieta en su fachada era suficiente para alimentar mi confianza. El banquete continuaba, y cada conversación se convertía en un juego de ajedrez silencioso. Don Emilio trataba de arrinconarme indirectamente, moviendo mi lugar, asegurándose de que no estuviera cerca de la mesa principal. Mi nombre ni siquiera aparecía en el programa de la boda. Para él, esos detalles eran insignificantes. Para mí, eran pistas del patrón de arrogancia y desprecio que definía su carácter. Cada gesto, cada palabra, cada risa contenida, reforzaba la imagen de un hombre seguro de que la riqueza podía comprar respeto. Mientras revisaba mentalmente mi estrategia, me permitió recordar todas las noches en que lloré solo, sacrificando mis deseos para asegurar que Isabela tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cada noche sin dormir, cada comida saltada, cada decisión difícil se había almacenado en mi memoria como combustible silencioso. Todo esto convergía en un momento que pronto se revelaría frente a todos. No necesitaba gritar, no necesitaba confrontaciones físicas. Mi fuerza estaba en el conocimiento y en la preparación. Sabía exactamente qué documentos mostrar, qué nombres mencionar, qué conexiones desvelar. La precisión era mi aliada. Un error mínimo y don Emilio podría descubrir mis intenciones antes de tiempo. Pero la paciencia me enseñó a esperar, a observar, a dejar que él mostrara su verdadero carácter mientras yo permanecía en silencio, invisible pero omnipresente. Cuando don Emilio se levantó nuevamente para dirigirse a los invitados, su voz cargada de superioridad llenó el salón. Hablaba de negocios, de tradiciones familiares, de logros que, según él, legitimaban su posición. Yo asentía en silencio, como un espectador que comprendía la obra completa, mientras todos los demás solo escuchaban fragmentos. Cada palabra que pronunciaba fortalecía mi resolución. Estaba listo para el momento en que todo esto terminaría, no con violencia, sino con una demostración irrefutable de la verdad. Mientras observaba a mi hermana, su mano descansando sobre la de Esteban, vi un destello de miedo mezclado con orgullo. No podía imaginar que todo lo que había hecho en silencio durante años estaba a punto de manifestarse ante toda la familia y sus amigos. Pero yo sí lo sabía. Cada sacrificio, cada humillación soportada, cada decisión silenciosa había preparado este instante.
Y cuando finalmente se presentara, don Emilio descubriría que no soy solo un invitado más. Soy el hombre que sostuvo a su hija por 10 años, el hombre cuya paciencia y preparación habían superado su arrogancia y su poder. Cuando llegó el momento del brindis principal, sentí que el aire en el salón se cargaba de electricidad. Don Emilio, confiado como siempre, alzó su copa y pronunció palabras que creía dignas de aplauso, palabras que en realidad estaban destinadas a humillarme una vez más delante de toda la familia y amigos. El silencio que siguió a sus primeras frases fue perfecto para mi plan. Cada ojo en la sala estaba enfocado en él, pero yo permanecí en mi asiento, respirando con calma, dejando que la tensión se acumulara. Finalmente, me levanté. Ajusté mi chaqueta y con pasos medidos crucé el salón hasta el centro, donde todos podían ver y escuchar. Don Emilio parpadeó sorprendido, incapaz de comprender al principio lo que estaba ocurriendo. La risa que había acompañado sus palabras desapareció en un instante. Nadie se atrevía a interrumpirme. Yo no necesitaba levantar la voz. Todo lo que había construido en silencio durante meses ahora se desplegaba frente a sus ojos. ¿Sabe usted quién soy realmente?, pregunté con voz firme pero controlada. Cada palabra resonaba en el aire, obligando a los invitados a inclinar la cabeza hacia mí, buscando entender. Don Emilio titubeó, visiblemente incómodo. Soy el hombre que crió a la novia que usted está tratando de humillar. Soy el hombre que sacrificó todo para que ella pudiera llegar hasta este momento. Cada centavo que pagué por su educación, cada comida que me salté, cada noche en vela cuidándola, todo fue por ella, continué, mi mirada fija en la de mi hermana. Ella me observaba con lágrimas contenidas, pero también con un orgullo silencioso que me llenó de fuerza. Me acerqué a la mesa de don Emilio y deposité un portafolio frente a él. Dentro de esto hay evidencia de las irregularidades de sus empresas, las cuentas en paraísos fiscales, los nombres falsos en juntas directivas y todos los intentos de manipular contratos. He documentado cada movimiento. Si usted se atreve a acercarse nuevamente a mi hermana con intención de dañarla, todo esto llegará a las autoridades y no habrá manera de evitar las consecuencias. Un murmullo recorrió el salón. Los invitados comenzaron a mirar entre ellos, sorprendidos. Don Emilio, pálido y sin palabras, dejó caer su copa ligeramente temblorosa. Su hijo Esteban lo miró con incredulidad, como si lo hubiera golpeado sin necesidad de tocarlo. La autoridad que creía tener se desvaneció ante la evidencia y la calma aplastante de mi presencia. No necesité más. La justicia no siempre grita. A veces se presenta con precisión, con la seguridad de quien ha esperado años por el momento adecuado. Don Emilio comprendió, tarde pero claro, que su poder y su dinero no podían borrar la verdad ni invalidar la dedicación y sacrificio de alguien que había construido la vida de su hija desde cero. Levanté mi propia copa y con un gesto simple señalé la suya. Levántese y brinde por la única razón por la que no está en problemas legales esta noche. Hubo un silencio tenso, seguido de un leve tintinear de copas temblorosas. Nadie necesitó aplaudir. La lección estaba clara para todos. Tras entregar mi mensaje, me retiré discretamente del salón. No me quedé para los discursos ni los bailes. En el pasillo encontré a mi hermana con los ojos húmedos. «No tenías que hacer eso», susurró con voz quebrada. La miré a los ojos y sonreí con suavidad. «Lo hice porque te lo mereces, porque durante 10 años nadie reconoció lo que fue necesario para que hoy estés aquí, y alguien tenía que hacerlo». Ella me abrazó fuerte y por primera vez en mucho tiempo sentí que todos esos años de sacrificio, humillaciones y noches sin dormir habían valido la pena. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de equilibrio y de mostrar que el amor y la dedicación pueden superar incluso el desprecio más arrogante. Mientras caminaba hacia la salida, pensé en cómo cada decisión tomada, cada sacrificio silencioso, cada momento de paciencia había convergido en ese instante. Don Emilio había subestimado la fuerza de un corazón determinado y la inteligencia de alguien que nunca fue visto por su mundo, pero que conocía cada detalle del suyo. En la calle, bajo el cielo de Guadalajara, respiré el aire fresco y sentí un peso levantarse de mis hombros. La boda continuaba detrás de mí, pero yo ya había cumplido mi misión. Mi hermana estaba segura, amada y finalmente reconocida. A veces, la justicia más profunda no se logra con gritos ni escándalos, sino con precisión, paciencia y la certeza de que el sacrificio silencioso encuentra su momento. Y mientras me alejaba, supe que don Emilio nunca olvidaría esta lección.
La verdadera fuerza no reside en la riqueza ni en la arrogancia, sino en la perseverancia, la lealtad y el amor inquebrantable hacia quienes más importan.